Entonces vi que con el primer problema no estaban teniendo mucha dificultad. La única dificultad que vi es que en algún momento graficaron 4 menos x al cuadrado en vez de menos 4 menos x al cuadrado. Entonces, para encontrar el dominio de esta función se tienen que cumplir dos condiciones. De primero acá necesito que x al cuadrado menos y sea mayor o igual que 0. Entonces esto es lo mismo que x al cuadrado es mayor o igual que y, o si lo miran desde este punto de vista, aquí necesitamos estar por debajo de la parábola x al cuadrado. Entonces, digamos, por este análisis podrían ser 5 puntos. Luego, otra restricción que vamos a tener es que y más x al cuadrado más 4 no puede ser igual a 0. Entonces, aquí lo que hago es que despejo para la curva y. Entonces necesito acá que y no sea igual a menos 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí tengo que poner una parábola con líneas punteadas. Hay otros 5 puntos. Sí, ajá. Y luego, digamos, los 10 puntos serían en hacer la gráfica. Ahora, lo que sí es que vi que varios de ustedes graficaron estas parábolas intersectándose y en realidad no se intersectan. Entonces, la primera parábola y es igual a x al cuadrado. Esta sí la grafico como línea sólida porque esta todavía es parte del dominio. No, es que el problema solo son 20, entonces no puedo dar tantos puntos porque si no me paso los 20. Y ahora esta otra menos 4 menos x al cuadrado estaría aproximadamente por acá. Entonces lo que sí es que, digamos, si graficaron estas dos intersectándose, pero sí sombrearon la región y todo, yo creo que ahí serían como 16 puntos. Ajá, es un... Y luego aquí lo que valdría más en este problema es qué sombreamos y qué no sombreamos. Y como pueden ver, aquí también tengo que sombrear de esta curva roja, pero como la tengo con líneas punteadas, esta es una forma de decir de que no puedo estar sobre esta curva. Entonces esto es lo que valdría más. Yo creo que en realidad tal vez serían acá 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos por esta, 4 puntos por la roja y 4 puntos por sombrear. Entonces hagamos los problemas 2 y 3. Estos sí son problemas bastante fáciles. Aquí, digamos, sí espero que todos tengan por lo menos 40 puntos. Esta primera derivada parcial sí es un poco trabajosa, porque aquí tengo que hacer una regla del producto. Porque aquí tengo una variable que depende de una función que depende de x, y adentro del seno tengo también funciones que dependen de x. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es derivar la primera función que respecto a x, copiar ese seno de x, coseno de y por coseno de y más tangente de x, y luego copio la primera función, y aquí sí va a estar entretenida esta derivada, porque primero la derivada de seno es coseno, y tengo que copiar todo esto de nuevo. Y luego tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces luego tengo que hacer derivada de la función externa por derivada de la función interna respecto a x. Entonces aquí lo que nos va a pasar es de primero hago la derivada de x, es 1, coseno de y, más secante al cuadrado de x. Entonces si pusieron esto. Entonces yo creo que aquí tal vez serían 5 puntos por esta, o pongamos la 4, 8, sí. Y la última que serían como 8 puntos, la derivada parcial de z respecto a y. Entonces aquí sí, digamos, trato esta x cuadrado como una constante, pero aquí sí. Solo arriba no es más x a la 2 seno de x. Más. ¿Por qué seno? No, es que aquí...
Aquí digamos es 2 por x seno x por coseno de y más tangente de x. Cuando haga la primera regla del producto, esta segunda función la copio tal como es. Y la siguiente. Es x al cuadrado, la derivada de seno es coseno. Copio todo esto, x por coseno de y más tangente de x. Sí, esta era un poco enredada. Entonces luego derivo esta. Entonces aquí tengo coseno x por coseno de y más tangente de x. Y luego otra vez todo esto lo tengo que derivar, pero ahora respecto a y. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que la derivada de coseno es menos seno. Tengo menos x por seno de y. Y la derivada de tangente es 0, porque es tangente de x. No es necesario que pongan este más 0, pero lo estoy poniendo con suficientes detalles para que miren cómo se aplica la regla de la cadena respecto a diferentes variables. Entonces obviamente a la primera le di un poco más de puntos porque había una regla del producto. El tercer problema es otro que genera un poco de debate, porque algunas personas hicieron regla del cociente y otras personas se fueron simplemente por una regla de la cadena. Entonces, ¿qué sucede acá? De primero tengo que encontrar las primeras derivadas parciales, f sub x y f sub y. Solo que aquí voy a tener que hacer un poquito de espacio. Esta de acá es 1 partido todo eso por la derivada parcial de lo de adentro respecto a x. Entonces aquí va a tener a dividido a por x más b por y más c. Y la derivada parcial de f respecto a y va a ser prácticamente lo mismo. Entonces aquí vamos a tener b dividido a por x más b por y más c. Entonces por estas dos derivadas parciales yo creo que aquí tendrían 8 puntos, 4 puntos por cada una. Y luego acá, ¿por qué no tengo en realidad necesidad de hacer regla del cociente? Porque aquí no tengo un a por x o aquí un b por y. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esa regla del cociente? Pero de que la pueden hacer, la pueden hacer. Entonces, lo que tengo que hacer, tengo que encontrar f de x. Entonces, todas estas funciones las voy a tratar como a por x más b por y más c a la menos 1. Entonces luego lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí un signo negativo, menos a. La derivada de todo esto, si utilizo la regla de la potencia, sería a por x más b por y más c a la menos 2. Y luego vuelvo a derivar todo esto de adentro respecto a x. Entonces voy a tener otra a. Pueden poner acá la a, o si quieren pueden poner a al cuadrado. Luego tenemos que hacer f de xy o f de yx, y como van a ver estos dos les van a quedar iguales. Entonces para encontrar f de xy utilizo una regla bastante similar, menos 1, la potencia ahora disminuye, es menos 2, y todo esto lo tengo que derivar ahora respecto a y. Entonces lo que voy a tener acá ahora es 0 más b más 0. Entonces nos va a quedar menos a partido b dividido a por x más b por y más c a la 2. Si encontramos f de yx, van a ver que nos va a quedar exactamente lo mismo. ¿Por qué nos va a pasar ahora? Este a la menos 1 me da un signo negativo. Todo esto ahora va a tener potencia a la menos 2. Y luego cuando derive esto respecto a x, voy a tener a. Pero como aquí tengo una b, entonces voy a tener menos b por a. Entonces, en realidad estas dos no necesitan calcularlas, solo con que calculen una es más que suficiente, pero les recomiendo calcular las dos para que miren que les quede lo mismo. Entonces ya la última que nos queda es f de y. Entonces esta que va a ser igual, prácticamente igual a esta. La derivada de todo lo adentro respecto a y es igual a b, entonces aquí va a tener b por b, un signo negativo y luego todo esto a la menos 2.
Entonces vamos a tener menos b al cuadrado por a por x más b por y más c a la menos 2. Entonces este era un problema bastante fácil, un poquito largo por todas las 5 derivadas parciales que tuvimos que calcular. Ahora, si alguien se fue con regla del cociente, solo voy a calcular la primera con regla del cociente. Con regla del cociente les quedaría algo como la derivada de a es 0. Entonces derivada de arriba por abajo, tengo acá un 0, menos la derivada de lo de abajo respecto a x, que aquí sería a por a, dividido el denominador al cuadrado. Entonces si hiciste eso está bien. Y como pueden ver les queda exactamente lo mismo. Entonces vámonos ahora por los problemas más interesantes. La ecuación del plano tangente a la superficie en el punto 1,4. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es recordarnos que la ecuación del plano tangente es una función lineal en dos variables. Pueden poner L mayúscula de X o Z de X, Y. Entonces esto es igual al valor de Z evaluado en 1,4 más la derivada parcial de Z respecto a X evaluado en 1,4 por X menos 1 más Z sub Y. Aquí pongámosle esta cruzada, 1,4 por Y menos 4. Entonces aquí necesito encontrar tres números. Y esto es lo que más va a valer de este problema. Entonces empecemos encontrando cuánto vale Z en el punto 1,4. Carlos ya les había dado el valor, pero yo dije, encontremos el valor. Entonces aquí tengo 8 por la raíz cuadrada de 4. 16. Entonces ya solo por hacer esto tienen algún crédito parcial. La derivada parcial de Z respecto a X. Aquí, para evitarse regla de la cadena o regla del producto, les recomiendo reescribir esto como 8 por X a la 1 medio por Y a la 1 medio. Esto va a ser mucho más fácil de trabajar. Entonces aquí lo que voy a tener es 8 por 1 medio es igual a 4 por X a la menos 1 medio por Y a la 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada parcial de Z de X evaluada en 1,4? Estamos de suerte porque es 4 dividido la raíz cuadrada de 1 por la raíz cuadrada de 4. Entonces, aquí tenemos 4 por 2, 8. Entonces, aquí tenemos un cálculo. Luego, la derivada parcial de Z respecto a Y va a ser bastante parecido a la de Z respecto a X. 4 por X a la 1 medio por Y a la menos 1 medio. Y luego Z subíndice Y va a ser igual a, aquí sí vamos a tener una división más interesante. 4 por 1 dividido la raíz cuadrada de 4. Entonces aquí tenemos 2. Entonces yo creo que tal vez digamos esto vale 2 puntos, esto 4. La evaluación, pero ya va a tener 10 puntos. Y la evaluación solo son como 2 puntos, 4 y 2. Entonces ya el resto de puntos, 8 más 6, 14. Los otros 6 puntos consistirían en escribir la ecuación del plano tangente. Pero pueden ver que aunque no hayan encontrado la ecuación del plano tangente, solo con hacer las evaluaciones y las derivadas parciales ya tienen más de la mitad de los puntos. Entonces esta ecuación del plano tangente es igual a 16 más 8 por X menos 1 más 2 por Y menos 4. No sé si les quedó esto. Ah, excelente. Está bien si lo simplificamos. ¿Quién lo simplificó? Yo. Bueno, yo creo que si lo simplificaron podemos dar una pequeña recompensa. Yo creo que queda 16 menos 8, 8 menos 8, 0. Yo creo que les queda 8 por X más 2 por Y, ¿sí, man?
Ok, los que hicieron esta simplificación, pues unos 5 puntos más. Que es el equivalente a una décima de punto neto, pero es algo. Piénsenlo como un ingreso pasivo. Entonces hagamos el último problema. Este es uno de los más fáciles. Lo que sí es que tenemos que pasar todas las funciones del lado izquierdo. Entonces aquí tengo que f mayúscula es igual a z al cuadrado menos z por y más x por cosecante de y igual a 0. Si aquí tienen una constante del lado derecho, está re bien. Y ahorita la idea es que tengo que encontrar 3 derivadas parciales. F subíndice x, aquí solo sería igual a cosecante de y. Esta es relativamente fácil. F subíndice y es igual a menos z. Y aquí el famoso menos x por cosecante de y por cotangente de y. Y luego acá tenemos f de z. F de z es igual a 2 por z menos y. Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que encontrar dz de x y dz de y. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener menos cosecante de y dividido 2 por z menos y. Yo creo... Ah, sí, gracias, es f de z, sí, gracias, Mauricio, sí, es f de z. Entonces yo creo que esta derivada es fácil, 2, 4. Aquí otros 2 puntos. Por aproximadamente, sí. De 5 puntos por esto y 5 puntos por la última derivada parcial. Menos f mayúscula sub y dividido f de z. Entonces aquí, como pueden ver, estos dos signos negativos se cancelan, pero pueden poner doble signo negativo, eso no afecta en nada la respuesta. 2 por z menos y. Si lo dejamos toda la parte de arriba negativa. Está bien. Siempre y cuando el signo menos esté acá. Sí. Excelente, entonces eso también es correcto. Entonces, como pueden ver, este corto se hace aproximadamente en 20 minutos. Posiblemente yo creo que este miércoles vamos a tener otro corto sobre derivadas direccionales, curvas de nivel y regla de la cadena. ¿Este miércoles? Sí, yo creo que cae bien para que podamos votar 2 cortos y no solo uno. Porque yo creo que les ha de haber ido bien en este corto, pero tal vez a 4 de ustedes no les fue tan bien. No sé a quiénes, pero posiblemente esas personas sí dicen, no, mejor hagamos ahorita otro corto, y más que tomen en cuenta de que como ya nuestro parcial es el otro lunes, entonces este viernes vamos a tener nuestro corto que es prácticamente un examen parcial. Es el corto miércoles y viernes. Sí. Y parciales. Ajá. Sí, esto es lo único desafortunado del curso de verano. ¿Qué es lo que viene en el corto del miércoles? Los temas que no se pudieron evaluar en este corto, direccionales, curvas de nivel y regla de la cadena. Entonces ese tal vez iba a ser un poco más corto, pero igual no estoy muy seguro. Entonces ahorita voy a empezar un tema de funciones de varias variables. Con este tema sí vamos a tener que dedicarle 2 secciones. Yo creo que lo mismo nos va a pasar con el tema de multiplicadores de Lagrange, que ese es otro tema que le vamos a tener que dedicar 2 sesiones.
Entonces ahorita todavía tenemos hora 20 minutos. Voy a ver qué tanto me aguantan ustedes para este tema. Porque digamos, si uno puede forzarlo, uno puede terminar hoy el tema, pero ahorita van a ver de que este tema no solo tenemos que lidiar, digamos, con cómo se va a ver ahora un máximo y mínimo en varias variables, sino que vamos a empezar a tener los famosos problemas de palabras. Entonces esos son los problemas que ocasionaron de que el año pasado en cálculo diferencial varios estudiantes reprobaran ese curso, porque los problemitas de palabras siempre son los más difíciles, porque en realidad, digamos, no hay una forma de enseñar a cómo interpretar un problema de palabras. Entonces ahorita más que todo creo que el día de hoy solo vamos a hacer problemas mecánicos, donde vamos a estar trabajando con máximos y mínimos para funciones de dos variables. Este tema es tan interesante que hasta en algún momento uno podría hablar de máximos y mínimos con funciones de tres variables. El razonamiento sería bastante similar, y aunque no podamos graficar esas funciones, igual podemos encontrar los máximos y mínimos de manera algebraica. Entonces ahorita solo recordemos cómo eran máximos y mínimos para funciones de una sola variable. Pues digamos, si entonces ahorita voy a graficar una función con un montón de comportamientos interesantes. Entonces la idea es que cuando estábamos trabajando con el tema con funciones de una variable, lo que hacíamos para encontrar candidatos a máximos y mínimos relativos, todos esos candidatos eran números críticos. Entonces la idea es que ¿qué sucede en un número crítico? La derivada es igual a 0 en este número, o la derivada no existe. El caso de no existe, ese aparece con menos frecuencia que el caso de que la derivada es igual a 0. Y lo que pasaba acá es que, digamos, si esto hacemos una inspección visual de la gráfica de esta función, aquí podemos ver que esta función tiene dos máximos relativos, un mínimo relativo, y hay otro punto también donde tenemos que la derivada es igual a 0, pero aquí no vamos a tener ni máximo ni mínimo relativo, sino que teníamos ese famoso punto de inflexión. Entonces aquí tenemos A, B, C y D. Entonces la idea es que como terminábamos de diferenciar entre un máximo relativo y un mínimo relativo, lo que hacemos es que realizamos una prueba de la segunda derivada. Y la idea es que pueden ver de que en los máximos relativos tenemos parábolas que abren hacia abajo. Y estas parábolas que abren hacia abajo son funciones cóncavas hacia abajo, o funciones con segunda derivada negativa. Entonces lo que hacíamos es que tomábamos nuestro número crítico, y si la segunda derivada en este punto era negativa, aquí tenemos un máximo relativo. Entonces esta es la idea del cóncavo hacia abajo. Ahora aquí, si realmente uno se quiere meter a más detalles con funciones de varias variables, hasta se puede estudiar el tema de concavidad, pero ese sí ya se vuelve un poco más elaborado. Con el mínimo relativo, como pueden ver, el que tenemos acá, este es como una parábola que abre hacia arriba. Entonces aquí necesitamos que la segunda derivada sea positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque la derivada empieza siendo negativa y luego se vuelve positiva. Va a ser una función, como se llama, con primera derivada creciente.
Entonces en estos dos tenemos segunda derivada negativa. Aquí tenemos una segunda derivada positiva. Y en el caso que nuestra segunda derivada nos quede igual a 0, tenemos que esta prueba de la segunda derivada es inconclusa. Entonces, si nos queda que exactamente la segunda derivada es igual a 0, puede que este sea máximo mínimo relativo o puede que sea punto de inflexión. Para analizar con más detalle este comportamiento ya tendríamos que hacer el diagrama de signos, pero ahorita no nos vamos a meter tanto al detalle del diagrama de signos. Entonces lo que nos va a pasar es que afortunadamente todo esto nos va a servir para distinguir máximos y mínimos relativos en funciones, para funciones de varias variables, de dos variables. Entonces vamos a poner máximos y mínimos relativos para funciones de dos variables. Y algo que van a ver es que esta prueba, la primera derivada y la segunda derivada, nos van a permitir clasificar esto con mucho más facilidad. Porque lo que sucede es que cuando tenemos un máximo relativo, es que f de a, b es mayor a cualquier otro valor funcional x, y cerca del punto a, b. Entonces esta es una definición demasiado abstracta y aparte es casi que imposible ponerse a evaluar todos los puntos que están alrededor de a, b y ver que este es el punto más alto. Pero igual, digamos, solo estoy escribiendo esta definición para que miren que esto, que es bien difícil tratar de verlos con una definición, ya con primera y segunda derivada se vuelve relativamente sencillo. Lo mismo nos va a pasar con un mínimo relativo. Tengo que encontrar ese punto sobre la superficie que va a ser el punto más bajo cerca de x, y. Entonces estos ya como se visualizan aquí, los podemos visualizar también como que fueran funciones de una variable, pero ahorita lo que podemos hacer es tratar de graficar estas funciones como que fueran de dos variables. Entonces aquí solo voy a hacer un efecto tridimensional. Entonces la idea es que el máximo relativo lo voy a empezar graficando así y luego le voy a trazar como estos trazos para que se mire aquí la tercera dimensión, y aquí lo que van a ver es que esto parece como la cima de una montaña o de un volcán. Entonces así es como se va a visualizar aproximadamente un máximo relativo. Ahora el mínimo relativo va a ser más interesante. No voy a continuar aquí graficando esta función, pero lo que pasaría es que ahora el mínimo tendría que ser como que el fondo de un precipicio. Entonces aquí tengo mi eje Z, aquí tengo el eje X y aquí voy a tener el eje Y. Entonces un mínimo relativo se va a ver como una taza. Ustedes vieron, siempre grafico una parábola que ahora sí abre para arriba y luego para darle el efecto tridimensional grafico estas como elipses. Y el día de hoy voy a graficar también cómo se miraría un punto de inflexión en una función de varias variables. Esa sí es la que es un poco más difícil de visualizar. Entonces aquí tengo mi máximo relativo y mi mínimo relativo. Este mínimo relativo entonces ahorita, ¿cómo vamos a identificar los máximos y mínimos relativos? Vamos a tener aquí una pequeña definición. La definición de punto crítico. De z es igual a f de x, y. Entonces, ¿qué les tengo de buenas noticias? La definición de un punto crítico de z, f de x, y
¿Qué pasó? Ah, sí. Es más o menos como cálculo diferencial. Sí. Ajá, sí, es como cálculo diferencial en 3 dimensiones. Entonces, ahora aquí lo que voy a pedir es que, aquí cuesta verlo un poco, pero pueden ver de que si estoy parado sobre este máximo o este mínimo relativo, como que puedo poner apoyar un plano horizontal, ya sea abajo o aquí sería arriba. Y la ventaja es de que sucede con estos planos horizontales, de que las dos derivadas parciales son iguales a 0. Entonces la idea es que para tener un punto crítico de z f x, y, voy a decir que es un punto a, b que satisface las siguientes condiciones. Las dos derivadas parciales tienen que ser igual a 0 en este punto. Entonces eso a lo que me refería con que si le ponemos un plano horizontal, ahí cabal vamos a tener el máximo o el mínimo. Acá si pongo otros planos, van a ver que esos otros planos tangentes, esos sí no son horizontales, sino ya van a ser unos planos inclinados. Entonces esta es la condición que más vamos a estar usando, pero también en algún momento puede que pongan o una de las derivadas parciales se indefine. Lo único es que aquí si no nos vamos a meter con estos puntos críticos, porque si tenemos puntos donde las derivadas parciales se indefinen, ya ahí ya no funciona la prueba de la segunda derivada, y tratar de comprobar que ese punto crítico es extremo relativo, sí se vuelve un poco más complicado. Entonces estas dos condiciones me dan mis candidatos. ¿Y cómo voy a Entonces esta prueba de la segunda derivada es como pueden ver, aquí tenemos dos derivadas parciales, f de xx y f de y. Y que creerían de que, digamos, con que miremos de que estas son negativas hay máximo relativo, y si estas son positivas hay mínimo relativo, pero tenemos otro problema. Tenemos también las derivadas parciales cruzadas. Entonces ahora la prueba de la segunda derivada se va a volver un poco más interesante. Entonces aquí la idea que tenemos, lo que tenemos que hacer es que lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los puntos críticos . Como a ver, en muchos problemas solo vamos a tener un único número crítico. Sí va a costar que encontremos problemas donde hayan dos puntos críticos. Y luego lo que tenemos que hacer es que tenemos que calcular el siguiente determinante. Entonces la idea es que un determinante ya me permite que en vez de tener que andar viendo 4 derivadas parciales, que solo mire un número. Entonces de primero calculo la segunda derivada de f respecto a x, luego calculo esta derivada cruzada, yo creo que es f de yx, pero sí, dejémosla f de yx. Igual esto es estas dos derivadas parciales van a ser iguales para este curso. Y luego, digamos, en la segunda fila y en la segunda columna calculamos la segunda derivada de f respecto a y. Entonces la regla que vamos a seguir para poder multiplicar este determinante 2 por 2 es que voy a multiplicar estas dos entradas que están sobre la diagonal principal, f de xx por f de y, y luego voy a restarlas con el producto de estas dos. Estas, como van a ser iguales en este curso, simplemente voy a poner f de xx por f de y menos esta derivada parcial cruzada elevada al cuadrado.
Entonces luego aquí nos va a dar un número, puede que nos dé un número positivo este determinante, un número negativo o 0. Y aquí sí van a venir las conclusiones. Entonces ya después de calcular el determinante vamos a tener que realizar el siguiente análisis. Entonces vamos a tener un máximo relativo si este número determinante de mayúscula es positivo y la segunda derivada de f respecto a x es negativa. Entonces, como pueden ver, se parece mucho a funciones de dos variables, de una sola variable. Pero ahora no solo me basta con decir que esta segunda derivada es negativa, sino que tengo que revisar de que esta d mayúscula sea positiva. Y ahorita van a ver cómo esta es otra forma de decir que tanto f de xx y f de y ambas son negativas. ¿Cuándo vamos a tener un mínimo relativo? Nos va a quedar también que este determinante tiene que ser positivo, pero ahora este f de xx tiene que ser positivo. Y todavía nos queda determinante si hace 0, nos pasaba con funciones de una variable, que la prueba es inconclusa, no sabemos si es máximo o mínimo o punto de inflexión. Entonces, si nos queda que ese determinante es exactamente igual a 0, aquí no se sabe si es máximo, mínimo relativo, punto de inflexión. Pero tenemos un último caso. Y ahorita lo voy a escribir acá sin definirlo, porque realmente para poder definir bien este punto de decía tenemos que graficarlo. Entonces la idea es que si en algún momento las segundas derivadas, que este determinante les queda negativo, lo que va a pasar es que vamos a tener este punto de decía, que aquí lo que va a pasar en este punto es que en algún momento la función se comporta como un mínimo y otras veces se comporta como un máximo. Entonces una gráfica como esta se va a ver de esta forma. Yo creo que esto vamos a ponerlo más. Y aquí definitivamente en este curso no les voy a poner a graficar puntos de decía. Lo mejor es que hoy alguien hubiera ido a Subway y hubiera traído esas papalinas que venden en Subway, las Sun Chips. Entonces esto es prácticamente, digamos, lo que es un punto de decía. Miran como un mínimo, pero si están en esta otra dirección lo miran como un máximo. Entonces para personas entonces para personas que han subido el volcán de Acatenango, ahí pueden ver que entre el volcán de Fuego y el de Acatenango hay como que un camino así que se conoce el Camellón. Entonces generalmente estos son como las partes que conectan dos cimas de dos volcanes, que son bastante desafiantes de escalar. Entonces lo pueden pensar como una silla de montar, como una papalina o como esas partes de los volcanes que son difíciles de atravesar. Entonces ahorita, digamos, ya tenemos toda la teoría de este tema, pero ahorita pueden ver que realmente para empezar a aterrizar este tema necesito que realicemos algunos ejercicios. Yo creo que para los que tienen el libro, estos ejercicios están en la página 48. Entonces vamos a hacer acá, encuentre los puntos críticos de las siguientes funciones. Y esto los vamos a clasificar como máximo, mínimo relativo o punto de decía. Clasifíquelos.
para clasificarlos vamos a utilizar la prueba de la segunda derivada. Entonces empecemos. Pero ahora vieron por qué mejor preferí pasarles el corto y no hacer primero la clase. No me hubieran prestado atención en el primer periodo. Y menos con este tema que sí es bastante abstracto. Entonces aquí, como van a ver, las derivadas parciales que vamos a estar trabajando van a ser mucho más sencillas que las que hicimos ahí en este corto. Porque encontrar cuando ambas derivadas parciales se hace cero, se puede empezar a complicar en algunos problemas. Ahorita este primer problema van a ver que es bastante fácil porque como que tenemos una función que depende solo de x más una función que depende solo de y. Pero ahí estamos hablando de funciones de dos variables relativamente sencillas, pero tranquilamente puedo tener aquí un y por x y el hecho de tener un y por x hace este problema más interesante. Entonces, cuando encuentro la derivada parcial de esta función, tengo de respecto a x, te voy a tener 2 por x más 0 menos 6 es igual a 0. Y luego acá voy a encontrar la derivada parcial de f respecto a y, 0, 8 por y, menos, yo creo que es más 16. Y luego, ¿qué vamos a hacer acá? X es igual a 3 y y es igual a menos 8. Entonces solo aquí tengamos cuidado porque aquí no tenemos dos puntos críticos, aquí solo tenemos uno. No es 3,0 porque si tengo 3,0 el punto 3,0 no me está satisfaciendo f de y es igual a 0. Y si solo pongo 0, menos 2 tenemos la misma situación. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que solo tenemos un único punto crítico, que es el punto 3, menos 2. Entonces con este punto crítico lo que vamos a tener que ver si es máximo o mínimo relativo. Por aquí hay un pequeño chivo, pueden ver de que la parábola en x abre hacia arriba y la parábola en y también abre hacia arriba. Entonces todo esto apunta a que esto va a ser un mínimo. Entonces ahorita para clasificarlos tengo que usar la prueba de la segunda derivada. Vamos a tener que calcular ese determinante de mayúscula. Voy a volverlo a escribir, pero tranquilamente ya pueden encontrar aquí todas las segundas derivadas. No es necesario escribir esto. Y aquí estamos de muy buena suerte porque no hay derivadas parciales cruzadas, pero igual aquí solo ponemos ceros. Entonces para este f de x, su derivada parcial respecto a x es 2 y la de respecto a y es 0. Luego esta otra, tengo 0 si derivo respecto a x y 8 si derivo respecto a y. Entonces yo creo que tal vez en algún momento en física utilizaron algún determinante para calcular algún producto cruz. Aquí no vamos a estar hablando mucho de producto cruz en este curso. Antes sí hablábamos cuando era en semestre regular. Sí. Pero bueno, tiene que salir fxy y fx siempre. Sí, tienen que salir. Porque si no, entonces uno está calculando mal alguna de las derivadas parciales. La única forma para que sí salgan diferentes, y aunque estén haciendo todo lo correcto, es que si tuviéramos acá una función en dos variables definida por regiones. Y eso ni lo vamos a tocar en este curso. Se vuelve una locura eso. Entonces aquí voy a tener 2 por 8 menos 0 por 0. Entonces este determinante, no importa qué número les quede, la idea es ver si este es positivo o es negativo.
Entonces la ventaja es que como este determinante es positivo, vamos a tener que o solo es máximo o solo es mínimo. Ya las otras dos posibilidades las podemos descartar. Entonces ya lo único que tengo que ver es ver cuál es el signo de f de x sub xx. Entonces como este es mayor, bueno, voy a decir que es igual a 2 y es un número positivo. Entonces aquí vamos a tener que, aquí tenemos un máximo relativo, un mínimo, hay. Voy a poner las dos condiciones. Y Sí. siempre nos va a quedar en el fxx un número sin nada en la segunda derivada. Por ahí puede pasar, Mauricio, que si digamos hubiera tenido aquí un x al cubo, ahí sí hay posibilidades de que tengamos f de xx es igual a un 3 por x, un 6 por x. Entonces ahí sí tendríamos que ver cómo se llama. Habría que evaluarlo en 3,2 para ver si te queda signo positivo o signo negativo. Entonces ahí yo creo que voy a hacer un inciso C donde sí tengamos ese dilema. Entonces qué bueno que ya preguntaste eso, Mauricio. Entonces ahí te damos un segundo inciso. Ahora pueden ver de que digamos aquí también puedo encontrar el valor de ese mínimo relativo, porque si evalúo esta función en 3, menos 2, aquí lo que haríamos es que tengo 9 más 4 por 4 menos 6 por 3, yo creo que nos queda 18 y menos 32. Entonces, como van a ver, no solo este es un mínimo relativo desde el punto de vista de la prueba de la segunda derivada, sino que también desde el punto de vista de viendo el valor de esta función, como que aquí nos queda un valor bastante negativo. 9 más 16, 25, 25 menos 50 es igual a menos 25. Y lo bonito de este problema, que obviamente no nos vamos a meter a graficar y todo, pero casi con solo encontrar que en 3, menos 2 el valor de esta función es igual a menos 25, lo que podemos hacer es graficar casi que esa función en su totalidad, porque solo tendría que encontrar este punto 3, menos 2 menos 5. Entonces el x es igual a 3, yo creo que se lo va a tener que poner más como por acá. Ahora esta ya no es parte del problema. Eso no hay que hacerlo. No, pero Y la evaluada de arriba. ajá, ustedes vieron, aquí tengo 3 y el y menos 2 está aproximadamente por acá. Entonces la idea es que aquí identificamos este punto menos 25 y luego lo que hacemos es que graficamos acá un gran hoyo. Y luego a este hoyo le vamos completando algunos círculos. Y esta puede parecer una gráfica muy cruda, pero en realidad, digamos, si esta la grafican en GeoGebra, les va a quedar exactamente esto. Y aquí ya no hay nada más interesante de esta gráfica, tal vez ver cuál es la curva que a uno le queda cuando z es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos bastante bien graficada esta función. Bueno, aquí tal vez un círculo más para que se mire esta forma de paraboloide. ¿A qué hora sin álgebra hubiéramos encontrado que el punto más bajo no solo es menos 25, sino que estaba en 3, menos 2? Nunca. Entonces hagamos un segundo problema. 2 por x al cuadrado más x por y más y al cuadrado más 100. Uy. Entonces ahora ¿qué nos va a pasar acá? Este término x por y va a ser un poco más interesante este problema. Yo creo que aquí otra vez vamos a tener mínimo. Cambiémosle aquí los signos.
Entonces, ¿ahora qué nos va a pasar? Ahora sí, cuando haga g de x y g de y, no me va a quedar tan fácil como el primer problema. Pero igual todavía este va a ser relativamente trabajable. Menos 4 por x más y es igual a 0. Y si derivo esta función g respecto a y, vamos a tener 0 más y, no, más x, porque la derivada de esta respecto a y es x por 1. Y es la derivada parcial de esta, que es igual a menos 2 por y. Y ahorita van a ver que esta es una dificultad no intencionada de este tema. Entonces, digamos, en este tema desafortunadamente sí vamos a tener que resolver sistemas de 2 variables y 2 ecuaciones. Voy a procurar que la mayoría de estos sean lineales, pero en algún momento puede que nos toque uno que sea no lineal. Entonces aquí estamos de bastante suerte, porque lo que podemos hacer es encontrar que aquí y es igual a 4 por x y reemplazarlo en la segunda ecuación. O no sé si prefieren que haga 2 veces g de x más g de subíndice y. Hagamos la primera. Sí, que eso yo creo que es el método de sustitución. Aquí no necesito que me digan que este es sustitución o igualación o lo que sea. En el curso de álgebra lineal vamos a ver formas más sistemáticas de resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, como y es igual a 4 por x y sustituyo esta en la segunda ecuación, tengo x menos 8 por x, y aquí lo que nos va a pasar es que tengo menos 7 por x, y ahorita no se sorprendan que la solución sea solo 0, 0. Entonces lo que nos queda acá es que x es igual a 0, pero si x es igual a 0, y también va a tener que ser igual a 0. En álgebra lineal vamos a ver en algún momento de que si tenemos del lado derecho solo 0,00 sin importar el número de variables, 0,0000 siempre va a ser una solución. Entonces aquí otra vez tenemos un único punto crítico. Y ahorita todavía nuestro determinante de y nuestras segundas derivadas van a tener solo constantes, pero ya el tercer problema que vamos a hacer por sugerencia de Mauricio, ese ya va a estar. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá con la prueba de la segunda derivada? Volvemos a hacer lo mismo. F de x, f de xy. Bueno, no está bien, f de yx y f de y. Y ahora aquí sí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque ahora nuestras derivadas parciales sí tienen a la otra variable. Entonces aquí voy a tener menos 4, 1, 1 y menos 2. Y aquí, como van a ver, las dos derivadas parciales principales, ambas tienen signo negativo. Todo apunta a que ahí vamos a tener un punto de inflexión, un máximo relativo. Entonces todo apunta a que vamos a tener un máximo relativo, pero vamos a ver ahora cómo calculamos este determinante. Este número negativo por este otro número negativo nos queda igual a 8. 8 menos 1 es igual a 7, y esto nos queda positivo. Entonces aquí lo único que podemos concluir por el momento es que o va a haber máximo o mínimo relativo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuál es el signo de esta segunda derivada. Entonces, como f de x igual a menos 4 es negativo y mi determinante es positivo, entonces lo que vamos a tener es que hay un máximo relativo en 0,0.
En algunos problemas no les voy a pedir el valor máximo, sino solo que me encuentren los puntos críticos y que me los clasifiquen. Pero en otros, tal vez, digamos, porque ese problema va a tener un contexto económico, ahí sí les voy a pedir, miren, encuéntrenme la utilidad máxima o el ingreso máximo. Entonces lo que van a ver de interesante de este problema es que g de 0, 0 es igual a 100. Entonces esta otra función, si la quisiera graficar, va a ser todo lo contrario a esta. La única ventaja que tenemos con este problema es que nuestro máximo relativo está justo sobre el origen. Entonces este va a ser más fácil de graficar. Este otro aquí sí hay que hacer un poco de efecto de perspectiva para decir que este máximo no está aquí, sino está como aquí, un poco como que a la izquierda. Entonces este otro solo lo grafico así. Y obviamente está graficando esta escala. Ahora, obviamente, si tenemos más de un punto crítico para estas funciones de dos variables, esas gráficas ya se vuelven más interesantes. Mucho más interesantes. Y ahí sí todavía tenemos que tener más cuidado con el efecto de la perspectiva. Porque puede que tengamos dos máximos, pero uno va a estar justo enfrente del otro, entonces no vamos a poder visualizar los dos máximos. Entonces hagamos este tercer inciso, este sí va a ser el problema más interesante. Z es igual a x al cubo menos 3 por x menos y al cuadrado. Graficar esta función sí va a ser una auténtica pesadilla. Pero como Mauricio también preguntó algo de menos y a la cuarta, yo creo que podemos poner menos 4 por y. Sí, menos 4 por y yo creo que nos hace, pongámoslo más 4 por y. Entonces, este parece complicado, pero aquí hay buenas noticias. Estas no se están multiplicando ni las funciones, ni las funciones que dependen de x, ni las que dependen de y, sino ahí sí este problema se vuelve más interesante. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? Lo que nos va a pasar es que tengo como derivada parcial de esta función respecto a x 3 por x al cuadrado menos 3. Esto es igual a 0. Y la segunda, la z, la derivada parcial de z respecto a y va a ser igual a menos 4 por y al cubo más 4. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos un sistema de ecuaciones no lineal, pero con la ventaja de que primero puedo resolver para x. Entonces aquí nos van a salir dos números, más menos 1. Y luego con esta otra tengo que encontrar cuando 4 por y al cubo es igual a 4. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que y al cubo tiene que ser igual a 1. Y la única posibilidad es que y sea igual a 1. Entonces ahora lo interesante de este problema es que de hecho vamos a tener dos puntos críticos. El 1,1 y el menos 1,1. Y solo revisemos que estos dos satisfagan estas dos ecuaciones de manera simultánea. X es igual a menos 1, 3 menos 3, 0, menos 4 más 4, 0. 1, menos 1, aquí sí estamos bien, porque 3 menos 3 es 0. Menos 4 más 4 es 0. Ahora sí, 1, menos 1 no sería punto crítico. ¿Por qué?
Es cierto que 3 menos 3 es igual a 0, pero menos 4 por menos 1, 4, 4 más 4, 8, esto no es igual a 0. Entonces, este sí no es punto crítico de esta función. Entonces, ahora, ¿qué nos va a pasar acá? Tengo que hacer una prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? La derivada de esta función respecto a x es 6 por x y ya. Entonces, ahora sí tenemos ahí una x. Luego acá tengo la derivada parcial de esta derivada parcial respecto a y es igual a 0. Entonces esa la dejamos así. Luego derivo esta respecto a x. Esta me da 0. Y esta de acá me queda menos 12 por y al cuadrado. Entonces ahora tenemos funciones, pero igual, digamos, puedo calcular determinantes si trato estas dos funciones como que fueran expresiones algebraicas. Entonces lo que puedo hacer es hacer este por este. 6 por menos 12 es igual a menos 72 por x por y al cuadrado. Y ahorita todavía dejo pendiente para ver si este signo es negativo o positivo, esta operación. Entonces lo que va a pasar es que, ¿qué sucede con el punto menos 1,1? En el punto menos 1,1 es igual a d de menos 1,1 es igual a menos 72 por menos 1 y luego por 1 al cuadrado. Yo creo que todo esto nos queda 72. Entonces este es un número positivo. Entonces en menos 1, menos 1 sí hay posibilidad de que tengamos un máximo o mínimo relativo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es máximo o mínimo relativo? Tengo que evaluar la segunda derivada de f respecto a x en menos 1,1. Entonces esto de aquí nos va a ser igual a 6 por menos 1 menos 6. Y este nos queda negativo. Entonces aquí una combinación de determinante positivo con segunda derivada negativa nos está diciendo que hay un máximo relativo en menos 1,1. Pero vamos a tener que tener mucho cuidado con el segundo punto. ¿Qué sucede con el punto 1,1? Si quiero evaluar este determinante en 1,1, tenemos este resultado que todavía no lo habíamos experimentado sino hasta ahorita. Menos 72. Entonces cuando tenemos así, simplemente lo que hacemos, pues, y ahora pueden ver por qué en la prueba de la segunda derivada, si les decía que había un determinante negativo, ya no mirábamos la segunda derivada de f de xx, porque ya con esto es suficiente para concluir de que hay un punto de CIA en 1,1. Entonces esta es una función bien interesante, porque aquí esa ni la voy a graficar, pero digamos aquí lo que va a pasar es que primero van a tener como que un máximo relativo y luego más adelante van a tener este punto de sí. Entonces es como que le pusieran una capucha a un caballo. Entonces ya esta función va a ser mucho más interesante de graficar. Siempre que el determinante sea negativo, Sí. es punto de sí. Sí, es suficiente. Esa es la ventaja de esa prueba de la segunda derivada. Entonces aquí sí vamos a tener una gráfica mucho más interesante. Vamos a tener un punto alto y luego como es así de montar.
Entonces yo creo que fue buena elección la que hizo Mauricio para el problema. Entonces yo creo que ahorita hagamos un ejercicio más. Para el día de mañana voy a hacer los ejercicios aplicados. Entonces ahorita empecemos con los ejercicios mecánicos. Entonces vamos a trabajar con esta función 30 menos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado más 4 por x menos 12 por y. Yo creo que este también todavía es sencillo, todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar puntos críticos. Menos 2 por x más 4 y luego f subíndice y. Aquí tengo menos 4 por y más menos 12. Este se parece un montón al primero que hicimos, pero como que cambian un poco los puntos. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? X es igual a 2. X es igual a menos 4 dividido menos 2. Lo estoy escribiendo un poco feo, casi que en realidad, digamos, si tienen un sistema tan fácil como este, con que me pongan X es igual a 2, ya es más que suficiente. Y a qué es igual? 12 dividido menos 4. Vamos a poner menos 12 dividido 4. Entonces tengo menos 3. Entonces aquí ya tengo la coordenada del único número crítico. Entonces estamos de suerte. Y generalmente cuando tienen un único número crítico es porque posiblemente el determinante para la prueba de la segunda derivada casi que solo va a tener números, no va a tener ninguna variable. Entonces aquí otra vez regresamos a un problema sencillo. Menos 2, 0, 0 y menos 4. Entonces, ¿qué creerían que vamos a tener ahora? Máximo, mínimo, punto decía. ¿Cuál es negativo, el determinante o la segunda derivada? Ajá, y este determinante es positivo. Y casi que pueden ver que en realidad hasta podrían decir que f de y es negativo. Generalmente lo que van a ver es que cuando son máximos, estos dos términos son negativos, y cuando son mínimos, estos dos son positivos. Y si hay punto decía, estos signos sobre la diagonal principal entran en conflicto. Entonces aquí, como tenemos una segunda derivada negativa, aquí lo que decimos es que tenemos un máximo relativo. Y ya con este vamos a hacer el último inciso. Si nos queda tiempo libre el día de hoy, pues simplemente o terminamos la clase temprano o aprovechamos para que Mauricio haga más preguntas sobre la tarea. Este sí ya lo puse un poco más interesante, ahorita van a ver por qué. Pero lo que pueden ver es que, digamos, estos problemas, si quisiera que encontraran curvas de nivel, serían una auténtica pesadilla. Imagínense igualar esto igual a una constante y luego tratar de despejar aquí y x.
cuesta un montón despejar aquí y o x. Tendríamos que hacer algunas completaciones al cuadrado o cuestiones así bastante extrañas. Pero la ventaja es que si solo quiero encontrar máximos y mínimos, calculo derivadas parciales. Ahora, si quito esto, este problema nos queda bastante similar al inciso A. Pero como aquí tengo este término que es de x por y, este me va a hacer mucho más interesante mis derivadas parciales y mi prueba de la segunda derivada. Entonces aquí tengo 4 por x más 0 más 3 por y menos 10 igual a 0. Aquí tengo 0 y 0. Luego lo que vamos a hacer, esta otra es 0. Podemos poner aquí primero el 6 por y, pero solo porque quiero empezar a ordenar estas ecuaciones y poner las mismas variables que aparecen de primero, segundo y tercero, lo voy a pasar para acá. La derivada parcial de este término respecto a y es 3x por 1. Menos 0 más 15. Y esto es igual a 0. Y luego aquí, digamos, es momento de desempolvar cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Puedo dividir esto por 3, despejar aquí para x. Pero aquí lo que miro más fácil... Ajá, sí. Puedo hacer 2 veces g de x menos g de y. O menos 2 veces g de x más g de y. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque elimino la variable y. Otra cosa que también pueden hacer es 3 veces g de x menos 4 veces g de y. Ahí sí que queda a gusto de ustedes. Entonces, ¿qué sucede cuando hago esto? 8x menos 3 por x es igual a 5 por x. 6 por y menos 6 por y es igual a 0. Y luego vamos a tener acá menos 20. Yo creo que nos queda menos 15. Menos 20 menos 15 nos queda igual a menos 35. Sí, yo creo que... solo miremos bien esto. Esto no me da mucho. Ese queda más 20. Menos 2 por 2. Ah, pero si es un menos 10 por x. Sí, yo creo que... menos, es menos g de y, porque si no, no se eliminan las y. Sí, aquí mi recomendación tal vez es, antes de hacer esta eliminación, poner este igual a 10 y este igual a menos 15, pero igual, si lo dejamos así, nos queda que 5 por x es igual a 35 y x es igual a 7. Entonces, como x es igual a 7, ya puedo encontrar cuánto vale y reemplazando el valor de x, ya sea en la primera o en la segunda ecuación. Entonces, aquí lo que voy a tener es que 3 por y es igual a 10 menos 4 por x. Muy bien. Entonces, como x es igual a 7, todo esto va a ser igual a 10 menos 28. Esto es igual a menos 18. Y acá tengo que y es igual a menos 6. Entonces yo creo que eso es lo correcto. Miremos acá, 28 menos 18, nos queda 10, 10 menos 10, 0. 3 por 7, 21. 21 menos 36 nos queda menos 15, pero menos 15 más 15 nos queda 0. ¿Sí? Está todo bien. Aquí otra vez solo tenemos un único punto crítico. Que primero escribo la coordenada x y después la coordenada y. Y ya después de esto, la clasificación del número crítico como máximo, mínimo relativo o punto de CIA es relativamente sencillo, porque
solo tengo que encontrar derivadas parciales. 4 más 0, la derivada parcial de esta respecto a y es 0 más 3. Si derivo esta respecto a x es 3. Y si derivo toda esta respecto a y nos queda 6. Y aquí sí ya está más interesante este problema, porque como van a ver aquí tengo ya 4 por 6 menos 3 por 3. Si estos términos nos hubieran salido 9 y 9, entonces puede que ahí en algún momento tengamos un punto de CIA en vez de un máximo mínimo relativo. Pero aquí afortunadamente el producto de esta diagonal es más grande que el producto de esta contradiagonal. Entonces aquí lo que ya tengo es un máximo o mínimo relativo. Entonces voy a decir acá, bueno, y aquí voy a decir y D es positivo, hay un mínimo relativo en el punto 7,6. ¿Y cuánto vale ese mínimo relativo? Tendríamos que evaluar esta función en 7,-6. Ahí está, como este problema no tiene ningún contexto económico o problema práctico de ingeniería, ¿para qué nos vamos a poner a encontrar ese valor mínimo? Entonces digamos, ahí ya todavía nos quedan como 20 minutos de clase. Quiero dejar los problemas aplicados para el día de mañana. Y también posiblemente el día de mañana voy a empezar a hablar un poco de la optimización con restricciones. Entonces solo para que miren, digamos, cómo son estos problemas prácticos, se van a recordar un poquito de microeconomía. Vamos a ver si esto lo pongo, pongámoslo así para que todavía los que no hayan terminado de escribir el problema lo terminen de escribir. Entonces aquí van a ver problemas interesantes. Obviamente no les voy a pedir que examinemos aquí la teoría microeconómica, discriminación de precios de primer grado, de segundo grado, pero aquí solo les voy a contar una historia. Entonces la idea es que en este primer problema que vamos a ver el día de mañana, esta persona pues, está observando que se puede ir a otra zona donde su producto lo puede vender con un precio de reserva de 104. Y luego en otra zona que tal vez es una zona más popular vende el mismo producto a 84 y ahí se está asumiendo que hay como que una barrera geográfica que permite hacer esta discriminación de precios. Entonces luego esta persona pues le cuestan los mismos, tiene los mismos costos variables para producir en el primer mercado o en el segundo mercado, 4 quetzales o 4 dólares por cada unidad. Entonces aquí tiene sus costos. Aquí tienen las funciones de demandas y la pregunta es bastante sencilla, es cuánto se debe vender en cada mercado para maximizar la utilidad. Otra forma como ahora pueden hacer una discriminación perfecta de precios es, digamos, con la dirección IP. Si sus este servicio lo ofrecen en línea, entonces pueden decir, bueno, el IP es de Europa, vamos a vender a 104, el IP es de Latinoamérica, lo vamos a vender a 84. Y hasta con la dirección IP, digamos, las suscripciones de Netflix, Disney Plus, en este que es más barato, tal vez no van a ver tantas películas y caricaturas como en el de 104. Entonces también pueden poner así un contexto como de problema de discriminación de precios. Entonces la idea es que podamos construir aquí una función de ingresos y una función de utilidad y luego encontremos la utilidad máxima. Ustedes van a ver que en este problema sí vamos a encontrar que cuánto estamos cobrando por servicio en cada uno de estos mercados. Y luego, digamos, aquí hay otro problema, digamos, una función de producción con capital de trabajo, cuánto contratar de capital y trabajo para maximizar la producción. Y otro problema también, digamos, donde tienen estos productos, pero como tienen un bien competitivo, entonces quieren ver cuánto producir de X y Y para maximizar el nivel de ingreso, de utilidad de una compañía. Entonces todos estos problemas en los que me voy a estar enfocando
en este tema de máximos y mínimos van a ser problemas microeconómicos. También, digamos, hay problemas de ingeniería, como encontrar cuál es la caja más grande que se puede hacer si uno tiene un pedazo de cartón de cierto tamaño. Pero aquí siento que ustedes van a apreciar más los problemas microeconómicos. Entonces aquí va a haber un poquito de planteamiento de problemas que puede que les tenga alguna dificultad, pero si conocen que ingreso es precio por cantidad y costo, digamos, pues pueden ser costos variables por cantidad más costos fijos, espero que no haya ningunos problemas, porque luego a todos estos problemas les vamos a poner la restricción presupuestaria, y eso es la mejor forma de ilustrar por qué queremos ver multiplicadores de Lagrange. Entonces no sé si ahorita alguien tenga alguna pregunta. Yo creo que por hoy ya tuvieron suficiente. Estamos saliendo temprano, aprovechen. De nada. Gracias. De nada. ¿Sí? Ya, aquí está el comprobante de pago. Ah, gracias. ¿Qué cuenta es tu banco? ¿Qué industrial? Es de mi mamá. Ok, entonces yo Ajá, creo que entonces se va a liberar sí. en un rato. En un rato sí. Sí, en un rato se va a liberar. Sí. Gracias. Ya me dijo él justo ahorita. Yo creo que tú querías decirlo, José. Alguien quería quedar. Sí. Yo tengo están con 3 Lo que pasa es que aquí te estoy diciendo cuánto vale el valor de Z. Entonces, ¿por qué estoy dando en el primer inciso no hay ningún problema? Porque aquí podrías hacer 2 más 2, 4 elevado al cuadrado, 16 menos... Es lo que vos decías, que evaluando esta función en 2,3 te queda que Z es igual a 3, pero ya viste en esta otra. Y esa no Derivación digital. Y derivamos. Hay que encontrar de Z de X y de Z de Y. Ok, y el valor, o sea, como que evaluado, o sea, la primera, digamos, como que Z evaluado en A y D, sería solo evaluar todo esto. Bueno, ahora ya tenemos la ventaja de que ya no hay que evaluar todo esto en X es igual a 1 y Y es igual a 2, porque ya te estoy diciendo cuánto vale Z. ¿Sí? Ok, y de ahí sacamos con derivación y... Sí. Ya. Pero vas a ver que en las derivadas parciales sí vas a tener de Z de X, en algún momento te va a salir que depende de Z. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar Z por 1. Ok, gracias. De nada. Pero sí que raro que Mauricio no preguntó ese problema. Ese sí que está. Mauricio, no sé si viste ahí un problema de plano tangente raro. ¿Cuál es 4, 5B? Cuando tienes una despejada, No, es que es uno donde hay logaritmo de X más Y más Z, si mal no estoy. Ahí dice que se tiene que hacer la de Z de X y de Z de Y se tiene que encontrar con derivación implícita. Sí, ese es el punto. Sí, ¿pudiste hacer Mauricio? Al parecer funcionó, entonces. Pero ahí ya ven. No sé qué más enseñarte por el momento. Ahí vamos, me han tenido muchos los videos. Ok. Gracias. Ahí vienen los pasos.
Sí, que así pasa, por eso yo creo que va a caer bien hacer ese quiz del miércoles. No voy a estar yo presente, pero bueno, si te piden resolverlo, lo podrías resolver.